Hola familia, bienvenidos a la parroquia. Si es la primera vez que estás por aquí, pues te cuento que la parroquia somos una comunidad cristiana que está en la ciudad de Valencia y nuestro deseo es que en medio de este mundo que va tan rápido podamos aprender juntos a caminar al ritmo de Jesús. Y lo estamos haciendo leyendo el Evangelio de Marcos. Y antes de leer el pasaje de hoy, me gustaría contaros algo. Hace un par de semanas, en el podcast de Academia de la Biblia, le comentaba a Alex San Pedro sobre la serie y la novela American Gods. La historia transcurre en Estados Unidos, donde el protagonista, sin saber muy bien cómo, se ve envuelto en medio de una guerra entre los dioses viejos y los dioses nuevos. Los dioses viejos son la suerte, el oro, el sexo, y los dioses nuevos son, por ejemplo, la tecnología, la modernidad, la información. Y estos dioses viven y mueren dependiendo de la adoración que reciben de la humanidad. Cuanta más atención le prestan a la tecnología, más poder tiene este Dios. Son dioses creados por los humanos a la imagen y semejanza de los seres humanos y proyectan los deseos más profundos de los seres humanos. Hay una escena muy curiosa en la que los protagonistas van a la casa de la Pascua y al llegar hay un montón de Jesuses diferentes. Está el Jesús místico, el hippie, el poderoso, el surfero. Tantos Jesuses como la humanidad ha imaginado, Cristos hechos a nuestra imagen y semejanza, y proyectan nuestros intereses y nuestros anhelos. El Evangelio de Marcos responde a esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Cómo es ese Jesús? Y lo que hace el autor es esbozar una imagen de Jesús que nos ayuda a descartar imágenes falsas de él y a poder conocerle realmente. Y lo hace de la siguiente manera. Nos presenta a dos tipos de Jesús. En la primera parte del Evangelio nos presenta a un Jesús poderoso, a un Jesús que libera a poseídos, que sana enfermos, es un exorcista, es un predicador brillante, multiplica la comida, calma el mar. Nos presenta a un Jesús divino. Pero a partir del capítulo 8 nos presenta a un Jesús más humano, que muestra fragilidad, que empieza a hablar de su muerte. Se refiere a sí mismo como aquel que debe ser entregado en aquel momento a los poderes de la época, a los poderes religiosos. Habla de muerte, de resurrección, de ser como niños, de entregarlo todo para seguirle, de persecución, de que los últimos serán los primeros. A veces deja pistas y habla de estos Jesuses de manera indirecta o implícita o sutil, pero hay otras veces que lo dice directamente, como por ejemplo en el pasaje que vamos a leer ahora. Marcos 10, versículos 32 al 34. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Esta es la tercera vez que Jesús les dice que va a ser entregado, que va a morir y que va a resucitar. Y ellos no entendían aún muy bien de qué se trataba. No sé si lo recordáis, pero la segunda vez que Jesús les contó que iba a ser entregado, morir y resucitar, ellos se preguntaban, ¿qué significará esto de resucitar? Porque creían que tenían que interpretar estas palabras de Jesús como si se tratase de una parábola. Les parecía inaudito que el rey judío, que el nuevo Moisés, que el libertador de su pueblo tuviese que morir. La entrega de Jesús a los líderes políticos y religiosos iba en contra de la idea de los intereses de los discípulos. Aunque el profeta Isaías ya les anunciaba y les había hablado de un Mesías que iba a sufrir, que iba a cargar con nuestros dolores, que iba a ser azotado, parecía que los discípulos habían olvidado estas palabras. Quizá porque cuando estás tocando el poder con la punta de los dedos, cuando sientes que el éxito está ahí justo a la vuelta de la esquina, te olvidas de que alguien tiene que pagar un precio para poder llegar ahí. Marcos en realidad no nos está hablando de dos Jesuses, nos está presentando a un mismo Jesús, con dos rasgos paradójicos, aparentemente contrarios. Jesús es grande y pequeño, es fuerte y frágil, es poderoso y humilde, es divino y humano. Y entender esta paradoja, la paradoja de estos dos rasgos de la misma identidad de Jesús, no solamente es importante a nivel teológico o a nivel intelectual, es mucho más práctico y vivencial de lo que pensamos. Porque conocer a Jesús
también es conocernos a nosotros mismos. Y quizá esto suene raro y me gustaría explicároslo. Hay un libro de A.W. Tozer que se llama El conocimiento del Dios Santo, y la primera frase del primer capítulo dice lo siguiente: lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Es decir, que hay una estrecha relación entre mi idea acerca de Dios y la manera en la que yo vivo. No porque yo sea un Dios, sino porque dependiendo de quién crea que es ese Dios, a ese Dios adoraré, a ese Dios admiraré y a ese Dios imitaré. Os pongo un ejemplo. Hay iglesias que se decantan por ese Jesús de éxito y de bienestar. Y para ellos su enfoque está en la prosperidad y en la felicidad. Es inconcebible que un discípulo de Jesús, por lo tanto, pase por un momento difícil, y satanizan todo aquello que les huela un poco a pobre. Por otro lado, tenemos a iglesias que se decantan por el sufrimiento y la pobreza de Jesús. Creen solamente en la fragilidad de Cristo, así que rechazan todo aquello que les parezca próspero o feliz. Como veis, las comunidades cristianas, incluidas nosotros, anhelamos vivir como nuestro Dios vive, como nuestro Dios es. Por eso, lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Y esto no nos pasa únicamente a nosotros, esto también le pasaba a los discípulos de Jesús, que como aún no habían asimilado esta paradoja entre lo divino y lo humano de Jesús, el éxito y el fracaso, la vida o la muerte, la felicidad y el sufrimiento, se estaban decantando por una manera de vivir, el poder y el éxito. Y para muestra, un botón. Vamos a seguir leyendo. Versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Qué bonito que, aunque la entrada de los discípulos pueda parecer un poco egoísta con esta pregunta, Jesús les responda de una manera tan amable, ¿no? ¿Qué queréis que os haga? Pero la pregunta que le están haciendo ellos parece bastante ruda, ¿no? Parece bastante desubicada o incluso de mala educación. Jesús les acaba de decir que va a ser entregado, que lo van a azotar, que le van a escupir y lo van a matar, y ellos le piden gobernar con él. Da la sensación de que se están repartiendo la herencia antes de tiempo. Pero si nos ponemos en el lugar de los discípulos, no es tan desconsiderado como parece, porque ellos aún no creen que el rey vaya a morir literalmente. Ellos siguen convencidos de que van de camino a Jerusalén para ser coronados con Jesús. Creen que ha llegado el reino de una manera total, que ya han ganado. Seguimos leyendo, versículo 38. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Jesús se está refiriendo en este momento al sufrimiento y a la muerte que él va a padecer. Seguimos leyendo, versículo 39. Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Los discípulos le responden muy rápido a Jesús, casi sin pensar, no saben muy bien de qué va esto. Pero Jesús les da la razón y les dice: sí, vais a ser bautizados del mismo modo que yo, como si él ya supiese lo que van a sufrir y lo que van a padecer en el nombre de Jesús. Versículo 40. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Resulta que esta imagen triunfadora de Jesús no era solo la visión de Juan y Santiago, sino de todos. Se pelean porque quieren ese lugar, todos quieren gobernar. Cuando tenemos una visión errónea de la manera de reinar de Jesús, aparecen los celos, la envidia, la pelea, la competición, la comparación. Versículo 42. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
El sistema de este mundo funciona de otra manera. La gente que gobierna somete a otras personas, no están pensando en las personas, sino en lo que pueden obtener de ellas. Los poderosos son déspotas, son dictadores, son tiranos, pero entre vosotros, les dice Jesús, en este reino las cosas funcionan de otra manera. Si quieres ser grande, te debes humillar. No debes buscar el servicio, sino la oportunidad para servir. No tienes que doblegar al prójimo, sino que eres tú el que debe inclinarse ante ellos. Jesús está diciendo que su grandeza no la determina su posición de gobierno, sino la posición de su corazón, la posición de tu corazón. Que la grandeza no es externa, es interna, que no se trata de tu rango de autoridad, sino de tu humildad. Y para que entiendan esta verdad, está dispuesto a demostrárselo con su propia vida, ser entregado y morir. Es curioso que Jesús no niega la grandeza, la redefine. Hay un anhelo en nosotros por ser grandes desde que somos pequeños y Jesús no acaba con eso, eso forma parte de nuestra esencia. Pero ese anhelo debe ser moldeado porque solo sirviendo a otros encontramos esa grandeza. Y aunque racionalmente esta paradoja pueda parecernos ridícula, emocionalmente resuena en nuestro corazón. Por eso cuando vemos a una jefa que se involucra en el trabajo de sus empleados, pensamos que es una buena líder. Cuando vemos a un maestro de estos que son sencillos, que aupan a sus alumnos, que esperan que sus alumnos sean mejores que ellos, entonces pensamos, estos son buenos maestros, porque en el fondo sabemos que la grandeza y la humildad están conectadas. Mirémoslo a través de la Biblia. Vemos a José, un hombre que dedicó sus dones a servir y a salvar a su pueblo en un momento de hambruna. Miremos a Esther, una mujer que usó su posición de liderazgo y de influencia para rescatar a un pueblo que iba a ser masacrado. O miramos a David, que no pensaba en su poder, sino en el beneficio de su pueblo y de Dios. O a los profetas que se exponían al rechazo de los más poderosos para poder servir a su Dios y a su pueblo. O el mismo Jesús, que vino para servir y no para ser servido. Y aunque parezca paradójico intelectualmente, cuando hablamos emocional y espiritualmente, tiene sentido que la grandeza y el servicio estén conectados. Quiero leeros unas palabras de Pedro, en 1 de Pedro 5, 4. Y antes de leerlo, quiero que sepamos o recordemos que estas palabras deben ser tomadas en cuenta, porque Pedro sabe de lo que habla. Pedro es quien le contó a Marcos la historia de Jesús para que escribiese el Evangelio. Es uno de los que está discutiendo en esta escena con los otros discípulos por quién será el mayor y quién va a tener poder. Era una de esas personas que no entendía que Jesús tuviese que humillarse hasta la cruz. Él era de los que se comparaba con otros discípulos y aunque al principio no entendía esto, parece que al final abrazó el camino de la grandeza del servicio. Os leo el pasaje. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto duele, porque ser humilde ante Dios puede resultarnos fácil, entre comillas. Total, es Dios, ¿no? O sea, ¿cómo no voy a ser humilde ante el ser más poderoso del universo? Pero ser humilde ante los demás, que mi humildad hacia Dios esté relacionada con mi humildad hacia otras personas, ¿por qué debería pasar por ahí? ¿Por qué debería pasar por ese mal trago? ¿Por qué debería ser humilde después de todas las veces que me han pisoteado? ¿Por qué tengo que servir a otros en vez de pensar en mí mismo? Me gustaría darte 4 motivos por los que creo que es bueno que nos sirvamos los unos a los otros. El primer motivo es el más obvio y el más directo. Servimos porque Jesús sirvió. Y nosotros, como discípulos suyos, abrazamos esta vida porque consideramos que no hay otra vida mejor que la vida de Jesús, que es la vida del servicio. Filipenses 2, del versículo 5, a partir del versículo 5 dice: «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Cristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz». Y esta misma actitud es la que tiene que haber en nosotros. El segundo motivo por el que creo que es bueno que nos sirvamos unos a otros es porque el servicio nos hace libres.
El servicio tiene el potencial de liberarnos de los sentimientos que nos esclavizan. Nos liberan de la envidia, de los celos, de las comparaciones, de la competición, del rencor, de las ambiciones enfermizas. Nos libera de las peleas entre discípulos y descubrimos la libertad del servicio. Hay un pasaje en Gálatas en el que habla de que usemos la libertad para servir a otros por amor. Hay una relación muy estrecha también entre el servicio y la libertad. El tercer motivo por el que creo que debemos servirnos unos a otros es porque Valencia, o la ciudad desde la que nos estés escuchando, necesita una iglesia que sirve. Necesita creyentes y discípulos dispuestos a servirles. La gente está cansada de líderes y jefes y encargados que oprimen y abusan. Eso lo ven todos los días. La iglesia necesita contarle al mundo que nuestro rey es diferente y por lo tanto nosotros también somos distintos y que estamos para servir. No estamos para gobernar el mundo, sino para servirles y potenciar en el nombre de Jesús todo aquello, toda vida, todo don que Dios ha puesto en cada uno de nuestros vecinos. El cuarto motivo es porque el que sirve está del lado de Jesús. Según este versículo que hemos leído en Pedro, en Primera de Pedro, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay dos lados. Hay uno que Dios resiste y hay otro con los que Dios está. Y yo quiero estar con Él. Y yo quiero que tú estés con Él. Yo quiero que tú tengas el favor de Dios, que disfrutes de su gracia. Ninguno de nosotros quiere tener a Dios en contra. Estoy convencido de que vale la pena servir a Jesús a través de nuestro servicio a los demás. Por eso quiero haceros una propuesta, que es la misma propuesta que hace Pedro en este pasaje. Y la invitación de Pedro es: revestíos de humildad. Todos aquí hemos tenido experiencias que nos hacen sentir humildes, ¿verdad? Esos momentos, esas circunstancias en las que nos equivocamos, metemos la pata y nos sentimos pequeños, nos sentimos basura, nos sentimos humildes. Como cuando tomas una mala decisión, o desobedeciste a alguien y luego de repente ves que esa persona tenía razón. Pero esas experiencias vienen dadas por la vida y, por decirlo así, son involuntarias. Y Dios las utiliza para que nosotros seamos humildes. Pero Pedro aquí no nos está hablando de esa humildad que se adquiere con los golpes de la vida, sino de una humildad voluntaria, una humildad que se busca. Dice: revestíos de humildad. Es una ropa que tú decides ponerte. La cuestión es si quieres vestirte de rey o de siervo. ¿Qué ropa vas a ponerte? ¿Quieres ser servido o quieres servir? No cometamos el error de vestirnos de siervo cuando seamos reyes. No hace falta que esperes a tener una posición de influencia para comportarte como un siervo. No sé si os suena esa frase de: cuando yo sea jefe, yo sí que seré diferente. O cuando yo sea profesor, yo seré un buen profesor. O cuando sea padre o madre, seré mejor que vosotros. La realidad es que cuando llegues a esa posición de autoridad, el poder va a sacar de ti lo que hay dentro de ti. Y si no acostumbramos a nuestro corazón al servicio y a la humildad, cuando estemos en esa posición de influencia, lo que vamos a hacer es oprimir como el resto lo hacen. Es importante que empecemos desde ya a moldear nuestro corazón con el servicio. Y esa humildad no es pensar menos de ti, no es negar quién eres, no es tratarte como basura. Humildad tiene que ver más con pensar en el prójimo que pensar en mí. Es elevar al prójimo, a las personas que están a mi alrededor. Servir no es lo que hacemos solo los domingos cuando hay algún músico o hay algún voluntario o algún profesor o profesora que está con los niños o alguien que está predicando. Servir es mucho más que eso. Servir es levantar a las personas que tienes a tu alrededor. Vivir para que tu esposa y tu esposo vayan a más. Servir a tus hijos con todo lo que eres y todo lo que tienes para uparles para que ellos alcancen el propósito al que Dios les está llamando. Y lo mismo con tus jefes, con tus empleados, con tus compañeros, con tus compañeras. Sirvamos a esta gente para que sea levantada y puedan conocer el amor de Jesús a través de la humildad. ¿Qué ropa vamos a ponernos? ¿Y qué ropa vamos a ponernos como iglesia? Mi deseo es que abracemos la paradoja de la grandeza del servicio, la paradoja divina y humana de Jesús, que nos vistamos con humildad y que vivamos como nuestro Señor. Que seamos una iglesia cercana
servicial, repleta de amor y de gracia. Dios quiere usarte para contar la historia de su amor y quiere hacerlo a través de la humildad. ¿Y si dejamos que Jesús haga eso? Que Dios os bendiga.